antes de iniciar mi participación, quisiera como decirles que aunque intentaré poner algunos ejemplos de la realidad de Courage y Encourage, de la realidad de las personas que experimentan AMS y sus amigos y familiares, creo que para mí es más significativo pensar en que somos hijos de Dios, en que somos cristianos y que lo que primero se nos invita es a eso, se nos invita a reconocer que Cristo viene como Salvador y que a cada uno de nosotros nos le da respuesta distinta, aunque su palabra es la misma. Es como la lluvia, ¿no? Cae a todas las plantas y cada una de forma distinta, cada una florece, crece y da frutos. Pero no quisiera que tengan como la ilusión de que voy a hablar específicamente desde esa realidad, como que si hay un evangelio específico. No sé si me explico, pero espero que en el transcurso de la conversación, de la reflexión, me dé a entender. Se me compartió este título, creo que es muy adecuado para este tiempo, como nos decía Rosana, esperando con alegría a nuestra esperanza. Y yo dije, pues vamos a sacar del baúl como los buenos escribas de lo viejo y de lo nuevo. Y me voy a apoyar en esa experiencia del Papa Benedicto XVI, que nos regaló una encíclica, Salvi, Salvados en la Esperanza o la Esperanza que Salva, y también algunos textos de San Agustín. Son dos autores de la Iglesia a través de los cuales voy a apoyarme para compartir estas ideas. Creo y me atrevo a decir que voy a compartir cosas nuevas. Si son extrañas, ustedes apunten para, como decía Rosana al final, dialogar un poquito y preguntar. Espero en Dios que pueda ser claro y si no, que el Espíritu Santo nos ayude a todos a vivir lo que voy compartiendo. Sabemos que estamos en el Adviento y quisiera iniciar como diciendo qué no es el Adviento. A veces se nos presenta como la preparación para la Navidad y en parte sí, pero decir eso sería dejarlo como corto, insuficiente. Sobre todo el Adviento nos ayuda en esa palabra que significa venida o llegada de ese origen latín, nos ayuda a mucho más, nos ayuda a reconocer que Cristo nació porque Dios cumple sus promesas, que está presente entre nosotros y que vendrá definitivamente al final de los tiempos, o lo que se llama la parusía. Estas ideas son agustinianas, pero en los primeros siglos de la iglesia muchos la comentaban, muchos la tenían muy presente. Y sobre todo San Agustín, pensando en el misterio de la encarnación, nos ayuda como a comprender y a digerir esta gran fe. El Adviento, aunque él no lo vivió, pero hablaba de las venidas de Cristo, hablaba de la llegada de Cristo, de ese contexto de preparación, pensando en la venida definitiva, podríamos afirmar, tiene esas tres características. Nos ayuda primero a reconocer que Dios cumple sus promesas y que Cristo nació, misterio de la encarnación. La segunda, que está presente entre nosotros a través sobre todo de los sacramentos, en particular la Eucaristía, y ese Cristo que nació, que nos acompaña, yo estoy con ustedes todos los días hasta el final del mundo, vendrá un día de manera definitiva. Vendrá con gloria sobre una nube. Yo quiero pensar que esa nube es el Espíritu Santo que lo acompaña, lo envuelve y nos ayuda a nosotros a participar de esa presencia continua de nuestro Señor. Entonces, partiendo de ahí, teniendo como esa realidad del Adviento, entonces nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo le respondemos a Dios ante esa iniciativa que ha tenido de acercarse a nosotros, de estar continuamente a la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón, llamando? Pues nosotros podemos prepararnos, nosotros podemos estar esperanzados, deseando participar de ese cielo nuevo y de esa tierra nueva que en Cristo será posible. ¿Y cómo lo hacemos? Esperanzados en la alegría y reconociendo a nuestra esperanza. Ese sería como el título, ¿no? Esperando con alegría a nuestra esperanza.
En esa vivencia, preguntas que nos pueden ayudar a reflexionar ante esa iniciativa de Dios, cómo me voy a preparar, cómo me estoy preparando, dónde voy a recibir a Cristo que llega. Ya que va a llegar, ¿qué le voy a ofrecer? Esos son como los convivios que se suelen hacer, ¿no? Va a llegar la visita, pues me voy a preparar para recibirle. ¿Dónde le voy a recibir? ¿Dónde vamos a hacer la experiencia, la actividad? Y luego que estemos ahí, ¿qué le voy a ofrecer? Entonces, podrían ser nuestras tres preguntas como guías para esta experiencia de reflexión sobre el Adviento y luego poder retirarnos y profundizar. Y sobre todo, propongo desde esta idea que se nos ha sugerido que nos animemos a decir, yo quiero esperar con alegría a nuestra esperanza, a mi esperanza. Entonces, hablamos ya un poquito del Adviento, hablamos un poquito de cómo nos vamos a preparar para recibir con alegría no solamente la experiencia de la Navidad, sino la llegada definitiva de Cristo nuestro Salvador. Pensando un poquito en el primer domingo de Adviento, recuerden que escuchamos del Evangelio de San Lucas, del capítulo 21, el versículo 36, casi al final de ese texto, Cristo nos decía a todos, velen pues y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo de Dios. Cuando Cristo nos dice esto y nos dice velen, Él no nos quiere como vida ajena, dirían los panameños, o chute, dirían los guatemaltecos. Él no nos quiere como chismosos, viendo la vida de los demás. Ese velar es como el sinónimo de esperando, de estar preparados, de estar en vigilia. Y luego nos dice concretamente que hagan oración continuamente. Yo creo que la dinámica de la corona de Adviento nos permite desde la iniciativa de la Iglesia, que es madre y maestra con las distintas lecturas de este tiempo, a estar en oración continuamente. Ahora quisiera como animarles a pensar en el velar, en el prepararnos, en el esperar, en el estar esperanzados. ¿En qué podría consistir eso? Pues bien, vamos a ir reflexionando y vamos a ir como respondiendo a tres preguntas a partir de este título. Recuerden la reflexión para quienes están tomando apuntes, tiene como título Esperando con alegría a nuestra esperanza. Entonces, en esa reflexión quisiera primero como intentar responder a la cuestión, a la pregunta, ¿qué es nuestra esperanza? ¿O quién es nuestra esperanza? Mejor dicho. Luego a la siguiente pregunta de ¿qué es nuestra alegría? ¿O quién es nuestra alegría? Y por último, a la cuestión de cómo voy a esperar, cómo voy a estar preparándome, cómo voy a estar en vela. Entonces el título lo he dividido como en tres momentos para ir como explicando algunas ideas y responder a preguntas que creo que son convenientes. ¿Qué es nuestra esperanza? Porque a veces nosotros tenemos muchas esperanzas, nosotros tenemos ideas de que Dios va a hacer lo que yo quiero, pero ¿qué es realmente nuestra esperanza? Y a lo largo de nuestra existencia tenemos como ciertos anhelos que son pequeños, que son grandes, diferentes cada uno según las etapas. Cuando somos pequeños, de niños, queremos que papá o mamá lleguen del trabajo para poder estar con ellos. Tenemos la ilusión de jugar. Según vamos creciendo, esas esperanzas van cambiando y luego tenemos metas, tenemos propósitos y se van cumpliendo, tenemos necesidades y esas vivencias se van realizando. En nuestra juventud, la experiencia de los amigos, el enamoramiento, de aprobar los exámenes y de alguna manera son como pequeños logros, pequeños sueños que son alegres, que son satisfactorios, pero nos damos cuenta que a la larga sucede una situación muy concreta. Cuando no lo tenemos, estamos adelante y en camino. Cuando lo alcanzamos, nos alegramos, pero esa alegría como que se desgasta, como que se desvanece. Y luego quiero lo siguiente. Y en esa dinámica continua como de búsqueda, de insatisfacción, también podríamos decir, nos vamos moviendo. Eso nos comenta el Papa Francisco en esta encíclica que les comentaba al principio. El ser humano, de alguna manera, está insatisfecho
alcanzando esperanzas limitadas, esperanzas que terminan, esperanzas que son caducas, y tiene hambre del infinito. Tenemos hambre y necesidad de una realidad mayor, de una satisfacción que colme nuestro anhelo de eternidad. Podríamos decir con San Agustín esa frase tan conocida: Señor, tú nos hiciste para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Entonces, esa esperanza definitiva o esperanza mayor que tenemos todos es estar con el que nos proporciona la vida eterna, el que nos proporciona ese don, ese regalo que no se acaba, que se renueva continuamente y que colma todos nuestros anhelos. Entonces ya podemos entender o ir visualizando que el conocer a Dios, el estar con Dios, es nuestra gran esperanza. Y aunque tenemos esperanzas pequeñitas que son importantes, en el fondo de nuestro corazón tenemos un gran anhelo, un gran hambre, diría Santo Tomás de Aquino, una gran ilusión, y es de poder vivir para siempre y no de cualquier manera, vivir en Cristo. Por eso San Pablo en la carta a los Efesios diría: la gran esperanza que sostiene toda la vida es Cristo. La verdadera, la gran esperanza del ser humano reside en no desilusionarse. Y eso solamente puede ser real en Dios. Dios es que con su amor, con su iniciativa, con su donación de sí mismo, de amarnos hasta el extremo, como nos dice Cristo en el Evangelio de San Juan, cumple todos nuestros anhelos, pero de una manera desbordante. Digamos que colma todas nuestras aspiraciones y además nos sorprende. Es inimaginable. Él da con bondad. Uno le pide una semilla de limón y de repente nos da limones a montón para compartir. Ese es el Dios de nuestra esperanza. Y quien ha sido tocado por ese Dios que se da de esa manera, entonces tiene ese anhelo de la vida eterna, tiene ese anhelo de vivir. Podríamos decir con esas frases de Jesús en el Evangelio: ¿en qué consiste la vida? Nos podríamos preguntar, y con Jesús podríamos decir que Él quiere que tengamos vida y que la tengamos en plenitud, que la tengamos en abundancia. Él mismo nos explica qué es la vida. La vida es eterna y la vida consiste en que conozcamos al Padre. Él nos dice que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Si estamos en esa dinámica de conocer a Dios, vamos cada vez más relacionándonos con Él. Entonces, la vida realmente consiste en un encuentro de relación con aquel que es la vida. Y en esa dinámica de encuentro, descubrirnos amados para poder amarnos y desde ahí amar a los demás. Cuando tenemos esa experiencia, es que entonces podemos decir: estoy vivo. Y cuando estoy vivo, voy experimentando esa esperanza como alegría, aunque no está cumplida del todo, pero la veo como posible. Entonces, en esa idea, por así ir como aterrizando, pensando, ¿quién es nuestra esperanza? Dios es nuestra esperanza, que nos colma no solamente con darnos una vida que no termina, sino una vida en relación con Él que es amor, una vida que nos vivifica, que nos va ayudando a conocerle mutuamente. Y como Dios es infinito, no nos vamos a cansar, no nos vamos como a empalagar, por así decirlo, de Dios tampoco. Entonces, continuamente esa novedad que va siendo ya conocida es como la novedad en lo cotidiano nos vivifica, nos renueva. Y eso ya lo vamos experimentando en el aquí y ahora. Nosotros necesitamos tener esperanzas pequeñas
pero sobre todo necesitamos tener una esperanza grande que sostenga esas esperanzas pequeñas, porque si no, esas esperanzas pequeñas como que pierden sentido, como que no son suficientes y la rutina, el día a día, se hace como vacío, se diluye, se hace como sin sentido si no tengo una esperanza mayor que puedo alcanzar. Como no tiene sentido levantarme, ¿para qué? Total, todos los días lo mismo. En cambio, cuando ese levantarme lo uno al Dios que me ama, al Dios que le da sentido, al Dios que le importa que yo me levante, entonces ese entusiasmo me fortalece. Incluso en esos momentos de enfermedad, de tristeza, de cansancio, ese propósito, ese sentido de descubrirme en relación con Dios, le da como fuerzas nuevas, vitalidad nueva a ese momento, a ese iniciar el día, por poner una experiencia concreta. Y vamos en ese caminar sabiendo que será posible que sea pleno, sabiendo que será posible participar del reino de Dios, del amado, que ya nació, que está presente y que vendrá definitivamente. Entonces ahí más o menos voy respondiendo a la cuestión de nuestra esperanza. Dios es nuestra esperanza y en esa relación de encuentro, de amor, de Él hacer vida lo que tenemos. A mí me gustan ciertos platos, no voy a decir ninguno por si hay alguien que me conoce, luego me lo regala. Entonces no lo digo. Pero cuando uno está como comiendo algo que le gusta mucho, ya cuando uno va como terminando o se va llenando, esa alegría y esa buena compañía se convierte como en nostalgia y tristeza, porque eso bueno que estoy teniendo va desapareciendo, va siendo caduco. En cambio, en Dios, la caducidad no existe, por lo menos en este mundo sí, pero cuando Él se haga presente definitivamente, la idea de, hoy nos dice el Salmo en la lectura de la misa, que vamos a alabar a Dios, vamos a contemplar sus características, belleza, bondad, generosidad y vamos a estar continuamente. Y eso ya lo podemos ir haciendo ahora, en este mundo, en esta vida. Luego, la siguiente pregunta, por así decirlo, es ¿qué o quién es nuestra alegría? Y creo que hablar de la alegría es una buena opción hoy que estamos a la víspera de la celebración de la Inmaculada Concepción, de la Quejaritomene. En esa experiencia, en algunos países, no sé si en todo lo donde están escuchándome, mañana, hoy, mañana como segundo domingo de Adviento se celebrará la Inmaculada. En algunos países sí se hace, en otros entiendo que no, pero creo que es importante tenerlo presente, porque si no se hace mañana, se hará el lunes día 9. En el Adviento, la alegría de la Virgen María nos acompaña en este caminar. Y hablando de la alegría, algunos pensadores describen este tiempo como, por ejemplo, como la generación líquida o fluida, frágil. Hay otros incluso que hablan de esta cultura como la civilización de los placeres tristes. Es como que más que nunca en estos días estamos todos envueltos en esa vivencia de buscar lo agradable, pero son unos placeres que no tienen como consistencia y luego terminan en resaca, en una tristeza. Por eso hablan de la civilización de los placeres tristes. ¿Cómo podríamos entender eso? En una época de tantos avances tecnológicos que muchas veces pensamos que es como la solución a nuestras profundas tristezas y al final terminamos vacíos, experimentando soledad, teniendo muchos seguidores o muchas posibilidades de escuchar a personas, pero tenemos esa soledad interior de relación y se experimenta esa cierta tristeza. Hay muchas experiencias de necesitar un algo más. Y diría San Agustín, la felicidad es Cristo y todo el que busca la felicidad realmente está buscando a Cristo, aunque no conozca a Cristo. Es como para animarnos a cada uno de nosotros a reconocer que nuestra alegría es Cristo. Ya sé, es como decir mucho lo mismo, pero estamos esperando con alegría a nuestra esperanza. Nuestra esperanza, ¿quién es? Cristo. Y nuestra alegría, ¿quién es? Cristo. Pero en esa vivencia de la alegría se nos va como mostrando, y vuelvo y repito, la experiencia de la Virgen María, que estar alegre
es un síntoma de la presencia del Señor, es un síntoma de reconocer la acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, podríamos decir que cierta tristeza es un síntoma de una enfermedad espiritual. Recordemos, sí, una bienaventuranza que dice, dichosos los que lloran porque serán consolados. Pero hay una tristeza que no es esa a la que se refiere la bienaventuranza, sino que podríamos decir que es la tristeza de no hacer lo verdadero, de no reconocer la presencia de Dios, que es síntoma de una enfermedad. Ojo, no estoy diciendo que la tristeza sea pecado, no estoy diciendo eso. Pero sí San Agustín y muchos pensadores afirman que la tristeza nos lleva al pecado, porque vitalmente queremos estar contentos y buscamos entonces esas placeres que nos dan tristeza o esas alegrías que son fáciles. Necesitamos la alegría. Estamos hechos para alabar al Señor. Y la tristeza sí es un síntoma de que algo no está bien, no la de la bienaventuranza. No sé si me explico con esa idea. Entonces, en ese contexto, deseando crecer en la alegría y sabiendo que la alegría del Señor tiene características. Una primera que es una alegría serena, no es una alegría escandalosa, estronduosa, sí, en algunos momentos, pero no siempre. Es una alegría en lo cotidiano, en las cosas pequeñas. Es una alegría profunda desde el corazón, no solamente en la lengua, en decir cosas, chistes o estar con una sonrisa. Es una alegría interna que es capaz de compartirse, que es capaz de contagiarse con los demás y al mismo tiempo es capaz de ser reconocida incluso sin el ruido, a través del silencio, a través de la normalidad. Es una alegría que expresa salud, es una alegría que expresa una vida espiritual, por así decirlo, significativa o profunda. Yo he tenido en mi vida sacerdotal la dicha de acompañar a algunos enfermos terminales que sonríen y cuando me ven no sonríen por mí, sino por el Cristo al que le va a visitar y les pregunto cómo están y me dicen bien y sonríen. Ya cuando me preguntan a mí cómo estoy, yo puedo estar cansado, triste, trasnochado, desanimado, con pecado, pero porque me han dicho ellos que están bien y me sonríen. Yo tengo como el contagio de neuronas reflejo de la ilusión de decir también, estoy bien. O sea, si este que se está muriendo está bien y sonríe, ¿cómo yo voy a quejarme y voy a no saber reconocer las bendiciones de Dios en mi vida? Bueno, esas son cosas que me digo yo a mí. Perdón por ese paréntesis tan largo. Pero vuelvo y comento, la alegría es un síntoma de la presencia del Espíritu Santo y muchas veces la alegría va acompañada del buen humor, del chiste, de esa experiencia de gozarnos de la presencia de la comunidad, la presencia del otro, de la familia. No es cierto que se nos invita a ser cristianos amargados. No es cierto que para ser buenos hijos de Dios tenemos que estar como con la cara dura, con la cara como insensible, por así decirlo. Ya nos decía San Pablo en Gálatas que la alegría es uno de los frutos del Espíritu Santo. También en los textos bíblicos nos hablan de que Cristo se goza en el Espíritu Santo, se llena del Espíritu Santo. También lo vemos en ese misterio de la visitación, Isabel, la prima de la Virgen María, y Juan el Bautista se llenan del Espíritu Santo y se gozan en la presencia del Señor. Entonces son como certezas bíblicas que nos van hablando de que la alegría es presencia del Señor, que es significativa para nuestra vida, que tenemos que aprender a desearla, que tenemos que aprender a pedirla, porque es un don de Dios. Quisiera sobre todo enfocarme en ese capítulo de 4 de la carta a los filipenses. En ese capítulo 4 San Pablo nos da muchas exhortaciones. Nos dice en esas recomendaciones invitación a la concordia, invitación a la unidad. Él nos invita a edificar la comunidad cristiana, la familia, podríamos decir. Nos anima a que reine la paz, a que reine la unidad en la comunidad. Pero también nos dice, nos exhorta a la alegría.
Esa frase es importante y continua. Y yo creo que esta reflexión es muy importante. Muchas veces sucede que cuando en la familia hay una situación difícil, una situación que no se soluciona, que no se dialoga, que provoca enfrentamiento, como puede ser el AMS, como que nos privamos de la alegría, como que tachamos el alegrarnos los unos a los otros y más bien vemos al otro como motivo de tristeza, de problemas, porque no hace lo que espero, porque no vive lo que deseo, o yo mismo tengo esa sensación como de no creerme la alegría del Señor porque siento que soy malo, que soy pecador, me siento rechazado, que no sirvo para nada. Son falsas ideas que nos decimos, que el diablo pone en nuestro corazón, en nuestra mente y que no vienen de Dios. Ese deseo de buscar la alegría, de saber que mi esperanza está próxima, que ya nació, que está presente y que vendrá definitivamente, me ayuda a crecer en la alegría, me ayuda a estar siempre alegre. Pero notemos, vuelvo y repito, pensando en la Virgen María, que cuando Pablo dice, estén siempre alegres o que nos exhorta a la alegría, es una alegría muy concreta, es una alegría que en griego se dice jaire, jairete, vamos a ponerlo así. Perdón por mi mal griego, lo pronuncio lo mejor que sé y hago alarde de las poquitas palabras de griego que sé. En español, esa palabra es estén alegres. Y le podríamos decir a San Pablo, pero ¿cómo es posible que yo esté alegre con la situación que estoy viviendo? ¿Cómo es posible que yo esté alegre con lo que no tengo, con lo que me hace falta, con esta enfermedad, este cáncer terminal, esta situación de AMS, con la incomprensión de mi familia, con esta soledad que estoy experimentando? Y lo que Pablo invita, también Mateo, Marcos, Lucas, en otras cartas, el mismo San Pablo lo explica. Es una palabra muy concreta. Esa palabra nos va hablando de una alegría diferente. Es una alegría espiritual, es una alegría sobrenatural, es una alegría que es don de Dios. ¿Y cómo se experimenta esa alegría? San Agustín explica o comenta narrando, explicando los salmos, él dice, Señor, tu palabra es mi gozo. Entonces es una alegría que se experimenta en la gracia del Señor. Es una alegría que se experimenta en la presencia del Señor, como un don de Dios, como un favor de Dios. Entonces, el Señor que viene es la fuente de mi alegría. Estar en gracia, estar en amistad con Él, el alégrate del ángel Gabriel a la Virgen María, que Jaritomene, Jaire, que Jaritomene, esa experiencia de alegría, de gozo en el Señor, es la que San Pablo nos invita. Ojo, no significa que esa alegría es ausencia de problemas. Recordemos que cuando le dice el ángel a la Virgen María que va a ser madre del Señor y le invita a la alegría, le caen problemas. El texto lo describe. Ella luego tiene que comunicárselo a José. Se pone en camino hacia la prima Isabel. Experimenta ese cansancio o esa situación de ser, entre comillas, madre soltera. Entonces, no pensemos que la alegría que nos ofrece el Señor significa ausencia de problemas. Es más bonito todavía. Es una alegría que es mayor que los problemas y que le da sentido a los problemas, por verlo de alguna manera. San Agustín, en uno de sus textos, nos dice, hermanos, alégrense en el Señor, no en el mundo. Es decir, gócense en la verdad, no en la maldad. Gócense en la esperanza de la eternidad, no en la flor de la vanidad. Sean, sea de ustedes ese gozo, y donde quiera y por todos los tiempos que le encuentren aquí, porque el Señor está cerca y no se les quitará nada. Eso es uno de sus sermones que está comentando y pareciera que está hablando del Adviento. No, San Agustín no conoció el Adviento, pero sí nos invita en esas palabras lo que San Pablo como palabra de Dios nos comenta. Podemos desear, podemos decidir y pedirle a Dios estar alegres. Yo soy de la República Dominicana, como decía Rosana al principio, y en mi país, por lo contexto del año, algunas personas, amistades mías, en octubre ponen el árbol de Navidad.
y me mandan fotos y me ponen, no digas nada. Ya me conocen y saben que le voy a decir algo porque somos amigos en esa confianza, pero para curarse en salud me dicen no digas nada. Son personas católicas que quiero mucho y me quieren mucho, pero a veces caemos en ese error de buscar la alegría en lo vano, en la decoración, en lo que no es la eternidad. Y no es que esté mal, pero es como insuficiente, vamos a decirle así. La novedad del árbol dura ¿cuántos? Un mes tal vez, vamos a ponerlo como mucho, pero luego como que se hace diáfano, desaparece de la decoración de la casa y pierde como ese gozo inicial que tuve al decorarlo con la familia, al poner los adornos, ya ahí quedó. Entonces San Agustín nos está diciendo que busquemos la esperanza de la eternidad. Una forma podría ser ponerlo no en octubre, sino un poquito más en el Adviento, y al árbol darle significados del Evangelio. Esa forma triangular, el color verde, o a veces lo ponen blanco según las épocas o las modas, los adornos, qué significa. Entonces estoy uniendo a ese sentido de decoración un sentido de eternidad que me llevan a esperar a Cristo, que me llevan al deseo de la vida eterna y se hace dinámica esa experiencia cotidiana. Por eso la invitación de San Agustín de gozarnos en la verdad, no en la maldad y sí en la eternidad, no en la vanidad. Y que ese gozo, por doquier, sepamos que lo podemos alcanzar aquí. Y es un gozo, luego comenta el Papa Francisco en el 9 de septiembre del 2021, en uno de sus mensajes, el Papa Francisco nos dice, sepan reírse en comunidad. A mí me gustan algunos videos del Papa San Juan Pablo II, donde se le veía públicamente en las audiencias, en los encuentros con los distintos países y los jóvenes, riendo a carcajada. Hay un video que se hizo famoso de que le presentan un payaso y empieza a hacer cosas, no recuerdo muy bien, pero se está riendo a carcajadas. Y a veces nosotros nos creemos no sé qué cosa y estamos así como muy formales, impasibles, muy como estrictos. Y nos cuesta reírnos, nos cuesta como mostrar esa afabilidad. A mí por lo menos me cuesta, estoy hablando de mí, no de ustedes. Y el Papa Francisco nos dice, sepan reírse en comunidad, sepan hacer chistes, y diríamos chistes sanos, chistes que no denigren al otro, que no ofendan al otro, chistes de uno mismo. A mí me gusta decir mucho que soy negro, eso lo aprendí en Panamá. Aquí en Guatemala está el Cristo Negros de Esquipulas, y cuando pasa la gente por mi capilla, por mi templo, pasa por el frente de una cruz de un Cristo negro, y a veces están así muy tristes, y yo les suelo decir, ¿ustedes saben por qué en Guatemala no hay muchos negros? Me dicen, no, padre, ¿por qué? Y yo le digo, porque los crucifican. Entonces le señalo el Cristo negro de Esquipulas. Que el Señor me perdone, no es una ofensa, pero normalmente el que está triste y escucha eso se ríe. No sé si por la pena o por lo jocoso o porque yo mismo me digo negro. Para mí no es malo ser negro, es el color de mi piel y listo, estoy encantado con lo que Dios me ha dado. Pero poder hacer chistes que nos ayuden a reírnos, que nos ayuden a compartir el uno con el otro. Tengo una familia cercana, no sé exactamente qué fue lo que pasó, pero me acuerdo del hecho. El señor, el abuelo estaba enfermo, estaba agonizando. A uno que ahí siempre lo llaman para la asunción de los enfermos cuando las personas están muy mal, pero le dio un ataque de risa a la abuela, a la abuela, sí, y nos pasamos riendo todos. Entonces, la pena mía era que estábamos frente al enfermo y todos riéndonos. Cuando miro al enfermo, el enfermo también se está riendo. Entonces yo digo, pues si él se ríe, pues yo también me voy a reír. Qué bonito cuando en la familia tenemos esos momentos de la alegría. Qué bonito cuando en la familia tenemos esos momentos de contagiarnos los unos a los otros, esa alegría que brota de la fraternidad, de la santidad, de lo bueno.
pasa yo creo también mucho en los funerales. Uno está triste porque ha fallecido ese familiar cercano, ese amigo, esa persona significativa, pero con la visita de los que llegan a darnos el consuelo, nos alegramos, nos sentimos acompañados, nos sentimos como que si es el mismo Dios que se compadece de nosotros, nos consuela. Pongo esos extremos de la enfermedad y de la muerte porque quisiera como resaltar que esta alegría que el Señor nos ofrece y nos brinda es una alegría que no da tristeza, es una alegría que viene de su presencia, es una alegría que surge de su generosidad para con nosotros y que podemos desearla, que podemos pedirla, que podemos aprender a cultivarla. Sobre todo, vuelvo y repito esa frase de San Agustín, tu alegría, Señor, tu palabra, Señor, es mi gozo. Otro texto del Papa Francisco nos dice en ese documento importante, Gaudete Exultate, que es una de las exhortaciones sobre la santidad. Alégrate y gózate, nos dice el Papa en ese documento. Dice el texto, el mal humor no es un signo de santidad. Aparta de tu corazón la tristeza. Es una frase de Coelet. Aparta de tu corazón la tristeza, en tanto lo que recibimos del Señor para que lo disfrutemos. Que a veces la tristeza tiene que ver con la ingratitud, con estar encerrado en sí mismo, que uno se vuelve incapaz de reconocer los regalos de Dios. El Papa nos está diciendo que el mal humor no es signo de santidad, que tenemos que decidir apartar la tristeza de nuestro corazón, que tenemos que comprender que estamos llamados para disfrutar lo que recibimos del Señor y que la tristeza puede ser un signo de ingratitud, puede ser un signo de que estoy orgulloso, ensimismado en mi situación y que estoy siendo incapaz de ver los regalos del Señor. Es como diría San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Tenemos que sí, ser conscientes de nuestro pecado, pero también saber que es mucho más grande la gracia del Señor. Ya llego al último punto, que es como la parte que nos toca a nosotros. Hablamos un poquito sobre quién es nuestra esperanza. Ya podemos decir, Cristo es nuestra esperanza que viene a nuestro encuentro y le da vitalidad a nuestra vida en esa relación de amarnos, de estar uno cerca del otro. Ya sabemos que la alegría la podemos desear, la podemos pedir, que es necesaria y que sobre todo es un signo de la presencia del Espíritu Santo, es un signo de la presencia del Señor. Entonces ya el saber que el Señor está, que vino y que vendrá, nos provoca alegría, pero ahora nos vamos a centrar en el esperando, en la vigilia. Entonces, ¿cómo o en qué esperar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos realizar? ¿Qué es eso de velar que Cristo nos decía en el primer domingo de Adviento? Entonces, pensemos, como nos dice el Papa Benedicto XVI en ese documento esa encíclica que nos habla de la experiencia, de la esperanza que salva. Y podríamos decir con el Papa, toda actuación seria y recta del ser humano es esperanza en acto. Es una frase cortita y yo creo que hay como que reflexionarla un poquito. El Papa nos está diciendo que todo lo que yo hago, bueno, correcto, es esperanza. No le diría al Papa, no está exagerando un poquito. ¿Cómo puede ser esperanza lavar los platos? ¿Cómo puede ser esperanza ser puntual? ¿Cómo puede ser esperanza sembrar un árbol? ¿No? Podríamos preguntarle eso. Él dice, toda actuación seria y recta del ser humano es esperanza en acto. ¿Y por qué? Solucionar este o aquel otro cometido importante para el porvenir de nuestra vida nos permite como tener esa ilusión de colaborar con nuestro esfuerzo a que el mundo mejore, a aportar algo bueno a la sociedad. Entonces, cuando yo estoy haciendo algo bueno,
de alguna manera estoy esperanzado, estoy esperando que ese bueno que yo estoy haciendo sea significativo y que al futuro provoque un bienestar a mí y a los que están a mi alrededor. Entonces ya con esa vivencia es como decir, ¿qué puedo hacer? Sabiendo que Cristo vino, que está presente y vendrá definitivamente, primero deseo la alegría y luego me animo a hacer todo lo bueno que está a mi alcance, por más pequeño que sea, deseando alcanzar lo grande, el reino de los cielos y sabiendo que en mi vida cotidiana también voy sembrando semillas de bien que Cristo hará crecer, hará fructificar para que yo pueda también participar ya de eso que Él me promete. Sin esa ilusión, nuestro quehacer bueno se puede convertir en cansancio. A veces escuchamos esa frase de yo siempre soy el que lavo los platos, el que pido perdón, el que tomo la iniciativa por organizar las cosas, entonces como que nos creemos nosotros los buenos o se convierte en una especie como de fanatismo, de observar la norma, de observar lo recto, lo que se debe hacer y se vacía de por qué se hace lo bueno o la ilusión que nos trae a dónde nos lleva eso bueno. Es importante que nos animemos a esperar y en lo bueno tener esa certeza de que para Dios es significativo lo que hacemos. Así nos libramos del fracaso de todo sigue igual, yo soy el único que hace las cosas o eso de lo bueno es lo importante y no me importa el sentir o las personas. En esa dinámica de animarnos a esperar, de estar en vela, la gran esperanza, la esperanza en Cristo, nos va aliviando de todas nuestras frustraciones, nos dice el Papa Benedicto XVI. Y en nuestra vida personal, en nuestra historia en conjunto, en lo cotidiano, el amor de Dios va haciendo que todo tenga sentido, que todo vaya como apuntando aún más allá, a un continuar, a ser parte y experiencia del reino de Dios, que es grande, que es hermoso, pero que sobre todo no depende de nosotros, es don, es algo que vamos recibiendo. En ese ir esperando, en ese ir haciendo las cosas buenas, tenemos la batalla. Vemos que la Virgen María es llena de gracia, pero tiene que batallar. El demonio está al acecho como león rugiente. Ella no experimenta el pecado, pero sí experimenta el combate y en Cristo es vencedora. Nosotros, igual que ella, también experimentamos el combate. Lamentablemente, muchas veces o más de la que quisiéramos, pecamos y somos conscientes del sufrimiento. El sufrimiento que hay en la humanidad, el sufrimiento que hay en nuestra realidad cotidiana es fruto primero de nuestra limitación, es fruto primero de que somos caducos, de que nos enfermamos, nos cansamos, de que esta vida termina, pero también es fruto de nuestras culpas, de nuestros pecados, es fruto de nuestras equivocaciones. Y continuamente ese sufrimiento que está presente en el mundo como que dinamita o corroe la esperanza, nuestro querer hacer lo bueno. Por eso nos dice el Papa que conviene a cada persona, conviene a cada uno de nosotros impedir que el sufrimiento nos haga como indiferentes y nos tenemos que animar a reconocer el sufrimiento de los demás y a reconocer el sufrimiento propio. Nuestra actitud ante el sufrimiento debe ser compartirlo y aliviarlo. Por supuesto, no de cualquier forma. Tenemos que saber, comenta el Papa Benedicto XVI, que en la historia de la humanidad muchas veces se ha intentado desaparecer el sufrimiento. Incluso se hizo muy famosa esa secta que decía pare de sufrir. Y con esa intención de que no se sufra, se ha hecho mucho daño. Yo creo que hoy se padece mucho de la sobreprotección y los papás que quieren que los hijos no sufran, lo malcrían en esa intención buena de exonerarlos
del padecimiento y se da cuenta que eso no es posible. O sea, papá, mamá no se pueden enfermar por los hijos. Papá, mamá no se pueden desilusionar por los hijos. Recuerdo que en una actividad, hablando de las heridas de la infancia, una persona decía, ¿cómo puedo hacer yo para que mis hijos no tengan heridas en su infancia? Y le respondió la psicóloga, eso es imposible. O sea, usted va a herir a sus hijos, sí o sí. Yo me quedé así, bueno, aquí se va a armar un problema. Y esa es nuestra realidad. El sufrimiento es parte de nuestra vida. Y el objetivo, sí, por un lado es disminuirlo en lo posible, pero realmente lo que tenemos que hacer es acompañarlo y acompañarlo desde la fe, acompañarlo desde ese Dios que se compadece, que se hace cercano con nosotros. Y así entonces el sufrimiento va a tener sentido, va a tener propósito. Lo que sana al ser humano no es buscar no sufrir, dice el Papa Francisco. Lo que sana al ser humano es tener la capacidad de aceptar la tribulación, la capacidad de madurar en ella, la capacidad de encontrarle un sentido unido a Cristo, que también ha experimentado el sufrimiento y lo ha hecho con amor infinito. Esta idea a mí me pareció importante y por eso la comparto, porque el sufrimiento es parte incluso también de este tiempo de Adviento, de este tiempo de la Navidad. Es como una experiencia agridulce. Aunque el mundo quiere presentarnos una Navidad gozosa, de festividad, si vamos a la Biblia, la primera Navidad fue triste. La persecución a San José, la Virgen María y el niño Jesús. Experimentan pobreza y tristeza que los magos tienen que darles regalos porque no tienen lo significativo. Son dos tórtolas que presentan el templo porque son familia pobre. Nace el niño en un pesebre. En esa dinámica también mueren los inocentes, el martirio de San Esteban. Cuando vivimos la Navidad desde el contexto bíblico, el sufrimiento es parte de ese recorrido, pero es un sufrimiento acompañado por la presencia de Dios que podemos unir a Cristo, irlo madurando e irle encontrando sentido. En esa encíclica, y ya voy terminando, perdón por la demora, el Papa Benedicto XVI nos habla de un testimonio de un mártir vietnamita llamado Pablo Leo Bo Tim, que es del 1857. Y voy a leer el texto para no quitarle como fuerza e importancia, porque nos ayuda como a meditar el sufrimiento desde la fuerza que nos da la esperanza que proviene de la fe en Cristo que viene y está presente. Dice el texto de esa carta, ese fragmento. Muestra, Señor, tu poder, sálvame y dame tu apoyo, para que la fuerza se manifieste en mi debilidad y sea glorificada ante los gentiles. Queridos hermanos, al escuchar todo esto, llenos de alegría, tienen que dar gracias incesantes a Dios, de quien procede todo bien. Bendigan conmigo al Señor, porque es eterna su misericordia. Les escribo todo esto para que se una su fe y la mía en medio de esta tempestad, hecho el ancla hasta el trono de Dios, esperanza viva de mi corazón. Uno dice, este hombre estaba loco. ¿Cómo es posible que estando en un infierno, cómo es posible de que estando en un lugar donde ya está próximo su momento de la muerte, se anima, como lo hace San Pablo, como lo hacen otros muchos mártires, a decirle a sus amigos y a los que le está dirigiendo la carta que bendigan al Señor con él porque es eterna su misericordia, que se alegren en el Señor y den gracias incesantes. Pues eso es lo que hace la fe en nuestra vida. Le da sentido y propósito al sufrimiento. Y con el salmista, nos comenta el Pablo, podemos decir, si escalo el cielo, allí estás tú. Y si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Qué bonito, qué significativo, qué vivencial cuando el sufrimiento no nos ciega, no nos ensorda y no nos enmudece, sino que se convierte en una levadura, en un combustible que nos ayuda a acercarnos al Señor, que nos ayuda a reconocer lo presente y que nos permite unir nuestros tormentos a los sufrimientos de Cristo y poder decir, esto que estoy sufriendo
lo ofrezco por Cristo. Esto que me disgusta, que me enojo, lo quiero vivir desde Cristo. Y me hago entender que lo que estoy sufriendo, lo que me está causando dolor, es mío y yo puedo darle sentido y propósito. Y eso no me va a impedir ni reconocer a Dios, ni dejar de hacer el bien que puedo hacer. Y voy a intentar vivirlo con alegría y lo voy a hacer todo pensando en el reino de Dios, en la venida de Cristo. Ya sé, parece mucho como voluntad y autosugestión, pero no lo es autoprédica, vamos a decirlo así. Mi fe en Cristo me hace predicarme a mí mismo, me hace convencerme a mí mismo para que yo pueda confiar en su palabra, pueda esperanzarme en sus promesas y aunque no dejo de sufrir, sufro con él, sufro desde su compañía, sufro sabiendo que esto que estoy experimentando no es en balde, no es inútil, que tiene un propósito y tiene una experiencia que lo puedo unir a lo que Cristo también vivió por la humanidad. A mí me gusta mucho recomendar, y lo intento hacer yo cuando estoy sufriendo, orar ante el Cristo crucificado, porque entiende de dolores, entiende de sufrimientos. Así me libro de pensar en un Dios que está en un escritorio como vigilando y viendo lo que hago o no hago. Veo la cruz y veo un Cristo que ha sufrido mucho más que yo y me permite entender lo que se está realizando a mi alrededor desde su palabra, desde su voluntad. Otras preguntas que nos podrían ayudar en la reflexión personal, pienso, es como preguntarnos, ante el sufrimiento, ¿soy capaz de reconocerlo o lo oculto? ¿Soy capaz de compartirlo o me lo callo? Puedo preguntarme también, ¿el otro es tan importante para mí como para acompañarlo en su sufrimiento, reconocer su sufrimiento? ¿Es tan importante el Evangelio para mí como para sufrir por él, para desgastar mi vida por el Evangelio? ¿Las promesas del Señor justifican los sufrimientos que estoy experimentando? El vivir el Evangelio es tan importante que me da fuerzas como para soportar el rechazo de los demás, el rechazo de mi familia que no comprende mi postura, mi actitud, mi deseo de agradar a Dios. Son como preguntas que podríamos hacernos para reflexionar un poquito en esa idea del sufrimiento, sabiendo que la esperanza también nos permite darle sentido y que Dios se ha hecho un ser humano para compadecerse, para sufrir con nosotros, para padecer con nosotros. Y en esa experiencia de cercanía, Él nos consuela, Él nos alivia, pero sobre todo le da propósito y sentido a nuestro sufrimiento, apuntándolo, llevándonos a anclarnos en la esperanza de la vida eterna. Y creo que eso lo podemos ver muy claramente en la Virgen María, que el Papa termina la encíclica dándole el título de María, Estrella de la Esperanza. Y en el recorrido de la Virgen María, de la vida de la Virgen María, sobre todo al momento de la cruz, el Papa nos dice que ella convierte en la palabra de Dios su ancla en la esperanza de que todo lo que se le había dicho por ese momento de la cruz no iba a desaparecer. Ese momento de la cruz le sigue ayudando a ella a entender la palabra del Señor, donde muchas veces escuchó a su hijo decir, no temas, como el ángel le dijo, no temas, María. Como tantas veces escuchó decir a su hijo, no tengan miedo. El ángel le ha dicho que él sería el Salvador, que él sería el que haría el reino para siempre. La cruz no hace que la palabra de Dios pierda fuerza, pierda contenido en la vida de María. Al contrario, ella se aferra a esa palabra del Señor, que es su gozo, y se anima a acompañar a los discípulos en la oración. Imagínense eso, una madre que pierde a su único hijo y en vez de estar desanimada y triste, inconsolable, ella es motivo de consuelo, de oración. Ella hace lo que Cristo nos ha dicho a cada uno de nosotros en este primer domingo de Adviento.
velen y oren continuamente. Que el Señor nos permita a cada uno de nosotros hacer vida las palabras que hemos escuchado del Evangelio, al igual que la Virgen María. Con eso concluyo y agradezco su paciencia y su presencia. Perdón por el acelerón al final, pero pensé que me iba a demorar menos, pero me emocioné. Me suele pasar eso. No, padre, muchas gracias. Qué bueno que, pues, no sé si emoción, pero es como el Espíritu Santo, ¿no? El que va hablando a través de lo que tú nos vas compartiendo. Muchísimas gracias, padre.